Jehová. Cada familia en esta noche sea bendecida en el nombre de Jesús. Aquí estamos en su espacio, fundamentados en su palabra. Agradecido de Dios por una nueva entrega, por sus bendiciones, por la salud, por la vida. Bendecimos a cada familia de San José de Ocoa y del mundo en el nombre de Jesús. Estamos aquí en esta cabina de Maniel FM, la emisora de la familia ocoeña. Así que sea bendecido en el nombre de Jesús. Bendigo a mi hermano y amigo Dave, que está con nosotros, acompañándonos para traer una palabra de parte de Dios. Dios bendiga a nuestro compañero y amigo Juan Antonio Tejeda, cariñosamente Timo. Sea bendecido en el nombre de Jesús. Bendecimos a nuestro amigo y hermano Juani Arias, el cual nos da la oportunidad de estar acá para así compartir la palabra de Dios y de bendecir a cada vida que puede escuchar en esta hermosa noche. Dios te bendiga. Amén. Buenas noches. Así que vamos a dar inicio haciendo una oración para que el Todopoderoso en esta hermosa noche nos dirija, nos dé la sabiduría, la capacidad para estar transmitiendo su palabra. Amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias en este Gracias momento, por tu Jesús. misericordia, por tu amor. Gracias Señor, en esta noche, Padre. porque tu presencia, Gracias Señor, por nos este momento acompaña. que tú has permitido, Señor. Pedimos, Señor, que usted esté Para nosotros estar en transmitiendo este su momento, palabra Jesús, a cada corazón, a cada dando a vida. conocer tu Que cada palabra, vida sea dando a ministrada, conocer tu sana sea doctrina, bendecida, Jesús. Señor. Que tu palabra, Gracias te Señor, damos, Padre, por esta llegue a cada oportunidad, Jesús. familia, a cada vida, Gracias, cada persona Jesús, que por vaya a tu bendición. escuchar, sea Gracias, bendecida en el Jesús, nombre de por Jesús. tu santísima palabra. Para gloria y honra de tu nombre. Para gloria y honra a ti, Amén Jesús. y amén. Amén. En esta noche, mi hermano Bey, estaremos tratando un tema muy importante, de gran edificación, de gran bendición para cada vida, para cada hermano, Amén. para cada Gloria a oyente. Dios. Así que vamos a transmitir esta palabra creyendo de que Dios bendecirá, ministrará corazones en el nombre de Jesús. Amén. Y hemos escogido como tema para hablar en esta noche la sana doctrina o la sana enseñanza, aquella que está fundamentada en la palabra de Dios, aquella que bendice los corazones. Y para esto vamos a considerar en el libro de Tito o la epístola de Tito, capítulo 2, versículo 1, que dice de la siguiente manera: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y para iniciar, quiero hablar y decir lo que significa doctrina. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de un término que significa enseñanza. Así es. Que significa la acción de poder instruir, capacitar, enseñar a los demás. Cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de la doctrina que es de acuerdo a la palabra de Dios. Aquella palabra que está fundamentada en la Biblia, en los preceptos y diseños que Dios estableció y fue una directriz que dio el ser humano para que se guíe y se dirija por ella. Yo creo que la sana doctrina es la enseñanza que es conforme a la palabra de Dios, una enseñanza que es conforme a lo que Dios ha establecido para que su pueblo, para que la humanidad, para que las personas nos dirijamos y vivamos conforme a su palabra. Amén. También podemos agregar que la sana doctrina, ya hablando bajo los fundamentos bíblicos, es en sí la esencia en sí de la enseñanza que Dios nos dejó. Es la esencia, ese fundamento de la palabra que Dios trajo a esta tierra para edificación, para consolación y para exhortación de nuestras almas. También se puede decir que ya el término como doctrina se entiende científicamente que es algo sistemático que tiene un orden en sí relativo con un objetivo, una preparación, una formación, una edificación bajo X fundamento.
Es decir, que la sana doctrina son las directrices o las enseñanzas que Dios estableció en su palabra para que el ser humano viva de acuerdo a ella. Y así como leímos aquí en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Lo que Pablo le está diciendo a Tito es que viviera y enseñara conforme a lo que está escrito en el Evangelio, lo que está escrito conforme a la palabra de Dios, para que el ser humano viva de acuerdo a esa palabra que produce vida, que produce cambio, que produce transformación, esa palabra que el Señor nos dejó establecida en la Biblia para que el ser humano pueda vivir una vida agradable delante de la presencia de Dios y pueda vivir de tal manera que glorifique y exalte la gloria y la excelencia de Dios. Amén. También podemos agregar aquí, en esta cita, en 2 de Timoteo, de 3 en adelante, donde dice: también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Como podemos ver hoy en día, en diferentes partes de este planeta, por así decirlo, del mundo cristiano, podemos ver como que hay como una distorsión en las iglesias. Podemos ver como que cada iglesia tiene como diferente enseñanza, como diferente doctrina, pero la Biblia nos enseña que hay una. Entonces, ¿por qué vemos como esta diferencia que hay entre algunas iglesias, que incluso ha causado disputa y ha causado controversia en algunos líderes y hermanos? Muy bien, aquí la Biblia nos dice a nosotros que vendrán días peligrosos donde muchos van a apostatar de la fe, donde muchos van a traer doctrina falsa, doctrina mal formada, también se puede decir. Así es. Porque también la iglesia, como liderada por el pastor, debe de tener una doctrina verdadera, bien fundamentada, directamente de la palabra de Dios, bajo la dirección del Padre, para que la edificación de la iglesia, para que la formación de los creyentes no sea torcida. Y cada vez que se vaya a dar una enseñanza, ya sea una adoración, una predicación, sea conforme a la palabra de Dios. Amén. Es decir, hermano Dey, que el creyente, el cristiano, tiene que estar capacitado y preparado en la palabra de Dios para no dejarse engañar en estos tiempos, como dijo el apóstol Pablo, que vendrían tiempos que no soportarían la sana doctrina, es decir, la sana enseñanza, una palabra conforme a la palabra de Dios, una palabra fundamentada en los principios bíblicos, porque habrán personas que no van a soportar y no van a escuchar lo que está establecido en la Biblia, lo que estamos viendo hoy en día, que hay muchas personas que dicen que nosotros somos fanáticos, que nosotros predicamos y enseñamos cosas que no le agradan, y como no le agradan nos llaman fanáticos, dicen que estamos locos, o dicen que nosotros somos ignorantes porque profesamos una fe verdadera, una fe conforme a la palabra de Dios, y decimos lo que está establecido en la Biblia y llamamos las cosas como son, al vino vino y al pan pan, y denunciamos aquellas cosas que no son del agrado de Dios, y le decimos a las personas que como está caminando, no está caminando bien, sino que está caminando por un camino, como dice Salomón en Proverbios 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Qué quiere decir esto de ahí? Que hay personas que solamente quieren escuchar lo que sus oídos sea para bien para ellos, pero cuando usted le dice las cosas como son, que está caminando mal, que no está haciendo las cosas como está establecido en la Biblia, entonces se rebelan y no quieren escuchar el mensaje de Dios. Así mismo. Continuando con lo que acaba de argumentar, aquí en 2 de Timoteo 4 en adelante, me pregunto por qué es necesario estudiar la sana doctrina o estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Mira lo que dice este pasaje, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a su propósito, también conforme a su concupiscencia, y apartarán la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como vemos hoy en día en las iglesias, que hay una disputa en los líderes donde ellos plantean cómo vamos a hacer las cosas para que los jóvenes vengan a la iglesia, o los adultos, o los ancianos. ¿Qué actividad vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué fiesta? ¿O qué vamos a invitar? ¿O cuál agrupación vamos a invitar para motivar a esos creyentes que vengan a la iglesia? Entonces, por no escuchar la voz de Dios, por no estar bajo el fundamento doctrinal verdaderamente guiado por Dios, por no estar conectado con el Padre, ¿qué hace el hombre? Que se va a la fábula, se va a pensamiento humano, a inventar cosas como para atraer a los jóvenes, para atraer a X personas, pero no es lo mismo tú motivar a una persona a ir a un evento, a motivarla a que siga a Dios. No es lo mismo motivar a una persona a que te cumpla a ti por una invitación que tú le hiciste, a que vaya porque ama y porque quiere escuchar la palabra de Dios. Por eso es que ahí las iglesias hoy en día carecen de lo que estamos predicando en esta noche, que es la sana doctrina. Nos estamos yendo a la fábula. Podemos ver en las iglesias hoy en día cómo hay tantas distorsiones, cómo hay jóvenes y cómo hay adultos que tienen años dentro de la iglesia, que tienen multitudes de años y todavía no están fundamentadas bien. Tú le dices cualquier pregunta de la Biblia concerniente al Padre, concerniente a profecía, concerniente a los últimos tiempos, y no te saben responder. Simplemente con comezón de oír, ¿tú me entiendes? Cualquier que invitan a fulano, que invitan a X cantante, que invitan a X pastor de fuera, van de una vez corriendo, simplemente para escuchar lo que va a salir de ese pastor o de ese ministro. Pero lo que Dios quiere no es que nos dé comezón de oír, es que tenemos esa conexión directamente con Él, porque Él nos quiere hablar a nosotros directamente, no a través de otra persona. Es una realidad. Es una realidad. Yo creo que lo que tú estás hablando es certero. Creo que es necesario hacer lo que Cristo dijo en San Juan capítulo 5, versículo 39 de ahí. Cuando Jesús estaba al frente del pueblo, le dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Jesús le hablaba al pueblo de Israel y le decía que ellos debían de escudriñar las escrituras, porque ellos pensaban que tenían la verdad, pero delante de ellos estaba el Mesías y ellos no estaban reconociendo quién era que estaba delante de ellos. Y yo creo que es necesario hoy en día conocer la verdadera doctrina o la sana doctrina y entender qué es lo que la palabra de Dios habla cuando dice sana doctrina. Mucha gente cree que sana doctrina es ropa, es vestir anticuadamente, o vestir con ropa hasta los tobillos que arrastren el suelo, o vestir con ropa que le den acá en las manos, la muñeca. Yo creo que la sana doctrina es como dice la palabra, es una palabra que está fundamentada en la Biblia, una palabra que cambia, una palabra que transforma, una palabra que liberta y da vida al que está en tiniebla, y da vida al que está muerto en delitos y pecados. Es necesario nosotros entender que la sana doctrina es aquella que está fundamentada en Cristo, que está fundamentada en la palabra de Dios. Es aquella que podemos decir que es el evangelio puro, verdadero, que cambia, que transforma y que liberta. Amén, amén. Preguntándome yo, ¿qué es lo que tiene que predicar un siervo? ¿Qué es lo que tiene que predicar un profeta? ¿Qué es lo que tienen que predicar los líderes dentro de la iglesia? Podemos citar esta cita en Tito 2:1, donde dice, donde nos habla a nosotros: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todo lo que se vaya a predicar, todo lo que se vaya a enseñar, todo lo que se vaya a adorar, todo lo que se vaya a rendir culto a Dios, todo lo que se vaya a rendir homenaje a Dios, tiene que estar respaldado y tiene que estar fundamentado en la Biblia. No en un libro de algún teórico o algún libro de algún apóstol o profeta que lo escribió. Tiene que estar respaldado letra por letra en la Biblia para que sea sana doctrina, para que sea de provecho para nuestras almas, que sea de provecho para nuestra vida. También podemos hablar también que por esas razones es que muchos líderes se van a la fábula. Así es. Porque no tienen argumento, no tienen esa esencia. Entonces el enemigo, ¿qué es lo que hace? Que dentro de las iglesias
forma él mismo su orden y él mismo se infiltra esas malas doctrinas, esas desviaciones, que por eso vemos como tanta diferencia en las iglesias hoy en día, como que una iglesia adopta una costumbre, otra adopta otra costumbre, una dice que vestir así es pecado, otra dice que no, pero esto está fuera de la sana doctrina. Así es. Queda fuera de la sana doctrina. Es decir que, como dijo el apóstol Pedro, que el que hable conforme a la palabra. Amén, amén. Hable conforme a lo que está establecido. Hable conforme a lo que Dios ha hablado. Amén, amén. Hable conforme a lo que Dios ha establecido, porque esto es lo que agrada y lo que va a transformar y libertar a aquellas personas que están cautivas. La palabra de Dios es la que produce vida, produce cambio, produce transformación. Esa metamorfosis Es así. que causa en nosotros ese La crecimiento palabra de espiritual. Podemos ver aquí en 1 de Timoteo 4:13, donde dice: entre tanto, que tú ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza, donde nos está llamando aquí en este pasaje, de que nosotros debemos de enfocarnos, no es de que en crear eventos, en crear actividad, en crear allí, simplemente como para conquistar la masa, no. Primero nos llama a nosotros enfocarnos en la lectura, enfocarnos en el estudio, en la exhortación. Entonces, de eso que carece hoy en día la iglesia, y eso es algo cultural entre principalmente los dominicanos, hablando ya que estamos en este país. Así es. Que nosotros carecemos de estudio. A la gente no le gusta leer, no le gusta estudiar. Entonces, ¿cómo yo me voy a parar en un púlpito o voy a liderar a un grupo de jóvenes o un grupo de adultos si yo no estudio la opinión que estoy argumentando, no estudio la palabra de Dios? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a dar una información que sea de crecimiento, que le enfoque directamente hasta el Padre? Si no estoy cumpliendo con lo que la Biblia primero me está diciendo, que lea, que estudie, que investigue. Así es. Se hace necesario tener una vida de comunión con Dios, comunión con su palabra, amén, así es. Comunión con la oración, con el Espíritu Santo. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él y lo conozcamos a través de la palabra. ¿Cómo puedo conocer a Dios? A través de lo que Él ha establecido en su palabra y a través de lo que Él ha dicho, que vivamos conforme a esa palabra para agradarle. Es decir, de ahí que es necesario que el creyente entienda que hay que estar fundamentado en la palabra de Dios. Amén, así es. Para vivir agradable delante de la presencia de Dios. Agradable a su mirada, a su rostro. Siguiendo ahí mismo la misma cita, donde dice el 15, dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Es decir, que eso que tú estás haciendo, eso que tú estás fundamentando, Dios lo va a sacar a la luz, ese sacrificio que tú estás haciendo. Así es. Dios te va a usar de una manera que va a quedar evidente que usted es una persona que está directamente conectada con el Padre. Amén. Usted es una persona que Dios lo usa, un verdadero siervo de Dios. Eso muy bien nos dice el pasaje. Dice el otro: ten cuidado de ti mismo. Ojo con esto. Esto es una palabra que yo mucho la he aplicado, un argumento que comparto. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyen. Cada predicador o cada pastor o líder que vaya a ministrar, ya sea de adoración también, que vaya a dar X mensaje de la Biblia, tienen que estar muy bien preparados, muy bien seguros de todo lo que va a decir. Así es. No podemos hacer como se acostumbra hoy en día en muchas iglesias, predicar a base de emociones, porque así se cometen humanamente muchos errores. Y el que está escuchando, si no está bien fundamentado, cree todo lo que salga. Ya sea yo declaro, Dios me dice, yo siento esto, verás esto, cree esto. Muy bien lo dice: ten cuidado de ti mismo. Es decir, nos llama a revisarnos bien, a autoanalizarnos bien antes de predicar el mensaje. A ver si estamos bien fundamentados. Yo creo de que de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo en estos pasajes: prepárate, capacítate, lee, para que cuando tú hables con certeza, amén, hables con seguridad, y que lo que hables sea para bendecir a los demás, porque amén, de ti va a depender un público que será bendecido y será fundamentado conforme a lo que Dios ha puesto en ti, conforme a lo que tú
has leído, cómo te has preparado, cómo has estudiado la palabra de Dios para bendecir a esas personas que te van a escuchar. Decirle que hay muchos creyentes que solamente, como tú decías, están dispuestos a escuchar lo que dice tal predicador, pero no están dispuestos a estudiar y a conocer la palabra de Dios. Para ver si eso que está recibiendo es provecho. Así es. Porque hay un pasaje de la Biblia donde Juan nos dice ir y juzgar a aquellos que se dicen ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto? Tenemos que estar bajo el fundamento bíblico. Conforme a la tenemos palabra. Que saber doctrina, tenemos que saber palabra. Así es. Entonces, hoy en día la iglesia está creciendo mediocremente. Por eso que el enemigo está prácticamente adueñándose de todo. Entonces, ¿qué hacen los líderes? ¿Qué hacen los pastores? Se refugian en algunas cosas que dice la Biblia. No es malo refugiarse, pero la intención con la que algunos lo hacen es que ellos se dejan convencer del mundo. Ellos aman más al mundo que a Dios. Es que los vicios, los deleites de la juventud, los entretenimientos, eso es lo que hace que lo aleje más de Dios. Y en alguna cosa es cierto y en otra es falso. Porque en una iglesia donde se predica la sana doctrina, quien la recibe, ¿qué dice la Biblia? Que la fe viene por el oír. Pero por el oír la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Así es. Muy bien, la Biblia lo dice. Y dice aquí en Hebreos 13:9, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con dádivas, que nunca aprovecharán a los que han ocupado de ella. Dice Hebreo, ¿qué no quiere decir con eso? Lo que vemos hoy en día, que vemos como diferentes tipos de cristianos. Así es. Que lo que hoy el mundo se conoce como religión está cogiendo mucho fundamento dentro de la iglesia verdadera, que no debe ser así, porque el evangelio no es una religión. No. El evangelio es una doctrina, una enseñanza, un estilo de vida, un estilo de cómo vivir. Un fundamento, exacto. Así directamente es. La conexión con el Padre. Entonces, ¿cómo podemos ver diferentes iglesias? Como que incluso el mundo nos ha puesto nombres como la iglesia moderna, otra la iglesia conservadora, los rajatabla, le dicen los rajabacucos también. Eso es algo que la gente ha inventado, pero por producto de la malformación doctrinal, cualquiera que se aprenda 2 o 3 versículos, que sintió 2 o 3 emociones, se para en un púlpito y a base de emoción predica. A base de emoción cree que ya es predicador. Cree que ya. Entonces, cuando una persona aplica tanto un argumento que es falso, lo aplica tanto, eso a ti mismo te convence de que es verdad y que tú tienes la razón. Por eso que esas personas que dicen que esto es pecado, que esto es allí, que esto allá, que esto acá, por más que tú se la muestres con la Biblia, que está en un grave error, no te creen. Ellos están muy bien parados en su opinión. Por eso mismo. Simplemente porque cuando entran en el evangelio tuvieron una malformación doctrinal. Así es. Donde se enfocan más en cosas que no es de provecho que en la misma sana doctrina. Las cosas externas. En las cosas externas. Como no las cosas internas que producen cambio y transformación en el ser humano. Como dicen de cómo vestir. Porque si tú me preguntas a mí, según la Biblia, según la palabra de Dios, ¿cuál es la verdadera vestimenta de un cristiano evangélico? De una persona que diga que ama a Dios, que es fiel a Dios. Una persona que no esté fundamentada en la Biblia, ¿qué te va a decir? Se vaya a lo físico. Se vaya a la ropa material. Pero muy bien en Efesios nos dice a nosotros cuál es la verdadera vestimenta que debe de tener un cristiano. La coraza de justicia. El escudo. Nuestra espada, que es la palabra. La sandalia. Así es. Esa es la verdadera vestimenta del Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro dijo que nos vistamos de piedad. De piedad también. De amor, de gozo, de amor. De benignidad. Esas son las verdaderas vestimentas de un cristiano, no lo que vemos por fuera. Así es. No es lo que vemos por fuera. Jesús se enfoca en lo de adentro, lo que tú portas, lo que emana de ti. Entonces, no, con eso no estamos diciendo como que un cristiano debe de vestir de una manera desordenada. Sí, un cristiano debe de ser prudente y debe de ser de una manera muy ética. Bien lo dijo el apóstol Pablo, que vistamos con pudor y modestia. Y esto quiere decir que el cristiano tiene que vestir de una manera moderada. Y conforme a la palabra de Dios, que revele a Cristo con sus acciones, su manera de caminar,
su manera de vestir de una manera prudente, con sabiduría. ¿Qué queremos decir con esto? Que es tiempo de que el creyente, la iglesia, abra los ojos y esté fundamentada en la palabra de Dios. Exacto. En la sana doctrina que produce cambio y transformación para el ser humano. Sí, exactamente. O como podemos ver estas distorsiones que hay hoy en día en la Biblia, que las personas, por mal entender un versículo, dicen, no, como se contradice, aquí hay un error. Y ahí que nos lleva a la gente a pensar lo que hoy se conoce como el ateísmo. Hay pastores hoy en día que no se dan la tarea de fundamentarse bien en la Sana Escritura y aplican leyes en su iglesia. Ellos mismos aplican leyes en su iglesia, cómo venir y cómo ir. Si nosotros pusiéramos en práctica cómo debemos doctrinar según la Biblia y nos fijamos el resultado de cómo se está doctrinando hoy en día, ¿cuántos jóvenes han dejado de ir a la iglesia simplemente porque el pastor le dice, no, como tú llegaste aquí con una luz hasta ahí, es pecado? Como tú te pones pantalón, eso es pecado y tú te vas al infierno. ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces, ¿qué es eso? Fábula, como son de oír. Así es. Doctrina falsa. Entonces, ¿cómo ellos se apoyan en eso? No estudian. Una persona que esté fundamentada en la Biblia, que estudie, no puede hablar esos tipos de argumentos porque es que no están fundamentados. No están fundamentados. En conclusión, cabe destacar de él que cuando un creyente está fundamentado en la Biblia, es un creyente que no es movido por fábula, como dijo el apóstol Pablo, sino es un creyente que puede dar ejemplo y que lo que alguien le dice lo va a filtrar por la palabra de Dios. Amén. Ya para terminar, déjame explicar esto, que creo que es muy importante, no podemos dejar eso afuera. Amén. Incluso lo que estamos dando son cositas para arribita. Así es. Si nosotros damos un estudio profundamente, nos va a tomar aquí hasta 2 horas. Entonces, ¿cómo Satanás se estrategia y se juega para entrar lo que se conoce como herejía y esa falsa doctrina dentro de la iglesia? Hay un versículo que apoya eso y dice, en 1 Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, como lo que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces aquí nos dice 2 cosas. Aquí dice que vamos a escuchar a espíritus, unos cuantos van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces todos esos tipos de argumentos y de doctrinas que no están fundamentadas en la Biblia son doctrinas de demonios. Sí. Que el enemigo la ha infiltrado en la iglesia. ¿Para qué? Para que no haya unidad. Para que haya esa desigualdad ahí entre los hermanos y todos tengan una contienda uno con otro. ¿Y qué hace eso? La iglesia se frena en ese círculo, predicando que quien llega tarde, que la calumnia, que el chimoteo, que esto y aquello, que la cara, que cómo puso su rostro en medio de la predicación, que llegó tarde. Pero en sí el tiempo pasándonos y la sana doctrina ahí. No estamos enseñando eso. La sana doctrina tiene 3 ejes. Que el primero es edificar, segundo consolar y tercero es exhortar. Amén. Yo no puedo agarrar a una persona inconversa y decirle, mira, tú estás pecando esto, pues exhortarla ahí. Exhortarla de una manera tan fuerte que la persona, que es lo que va a asustarse. Debemos de exhortar, pero también traer la edificación. Y también trae la consolación. Tienen que ir los 3 ejes juntos. Porque Dios te corrige, pero te da la solución del problema. Claro. Dios te enseña el camino del verdadero. No es que tú estés en pecado y te perdiste y te vas para el infierno. No. Dios te dice, mira, tú estás haciendo esto mal, pero coge por este camino, a esto, humíllate, que vas a tener la vida eterna. Y yo te perdonaré. Tú eres mi hijo amado. Amén. Entonces, eso no se está predicando hoy en día en la iglesia. Oye, tú te vas para el infierno, tú estás en pecado, tú eres esto, tú eres aquello, punto. Entonces el inconverso que no conoce la Santa Escritura, ¿qué van a decir? Que están locos. Que son gente que hablan y predican a base de emociones. Que eso de cristianos ignorantes. Entonces ahora lo están poniendo de religioso. Porque el verdadero evangelio no es una religión. No.
Incluso la palabra religión científicamente tiene su significado de confusión. Y el evangelio no es una confusión. Una cosa es seguir doctrina de hombre y otra cosa es seguir doctrina del Padre. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? A través de la Biblia. Amén. Estudiando la Biblia, debemos de enfocarnos. Así como un estudiante agarra cualquier libro para una exposición o para hacer cualquier presentación, debemos de agarrar la Biblia. Y eso es todos los días. La Biblia nos dice que todos los días tenemos que leer la Biblia. Es más importante. Y en mi opinión, lo primero que debe de enfocarse una iglesia, una congregación, es en la enseñanza ante todo. Yo no puedo decirte a ti, en dado caso de que yo fuera pastor en este momento, yo no le diría a mis ovejas, pónganse a orar, pónganse a ayunar, por este motivo. No, yo le enseñaría según la Biblia a cómo orar y a cómo ayunar. Porque la Biblia muy bien nos dice a cómo orar para que Dios nos escuche. Amén. A cómo ayunar para que Dios reciba ese sacrificio. Pero eso que hay personas que se sacrifican, hacen silicio, ayunan, duran tiempo, meses, hasta años, por un objetivo y nunca llega. Y pierden la credibilidad en Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo algo que no está fundamentado en la Biblia. La Biblia nos enseña cómo orar para ver el resultado. Mientras muchos están orando para que Dios le dé una esposa, o para que Dios le dé una casa, o para que Dios le ayude a viajar, a conocer diferentes lugares, o para que Dios le dé qué objeto, Dios está esperando que tú le pidas gozo. Dios está esperando que tú le pidas sabiduría. Dios está esperando que tú le pidas paciencia. Dios está esperando que tú le digas, Señor, quiero conocerte. Quiero acercarme más a ti. Quiero conocer todos tus misterios. Quiero conocer tu grandeza. Quiero conocer tu Trinidad. Quiero cada día, cada vez que me levante de mi cama, ser agradable a tus ojos, tener ese anhelo de orarte, de buscarte y de rendirme ante tu presencia. Amén. Como lo hacían los profetas, que se le importaba todo en el mundo, simplemente está bien con Dios. Así es. Eso está rodando mucho en la iglesia, donde cualquier persona que le inviten a predicar, o cualquier evangelista, ¿qué es lo que hace? Que predica conforme al corazón del pastor, o conforme a lo que la gente quiere escuchar. Entonces, eso es falsa doctrina. Porque la verdadera doctrina se predica no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios quiere que la gente escuche. Amén. Que es diferente. Amén. Y tú ves a la gente que le dicen amén a todo. Amén a todo sin saber a qué le están diciendo amén. Simplemente porque le tocan una tecla que le causan emoción. ¿Quién no quiere bendiciones? ¿Quién no quiere riqueza? ¿Quién no quiere que Dios derrame lluvia de bendiciones? Entonces, cuando viene un pastor que nos toque esos temas, que no es malo, pero hay que tener un control y saber explicarlo. Creo que la gente, amén, gloria a Dios, predica bien. Pero desde que dicen que hay que humillarse, desde que dicen que hay que estudiar, hay que fajarse, que hay que perdonar, que hay que ser humilde, que no se puede calumniar, la gente que una vez pone cara de machete. Sí. De una vez. Ahí no hay amén. No hay amén, ahí no hay gloria a Dios, no hay nada. Así es. Yo creo que ha sido una gran bendición poder tratar este tema en esta noche y poder enseñar de la sana doctrina. Amén. Creo que estos temas edifican, bendicen vida de él. Amén. Y que tenemos que seguir tratando temas que la gente entienda que hay que escudriñar, que hay que estar fundamentado en la palabra para vivir una vida agradable delante de la presencia. Dame un permiso ahí. Esta palabra, antes que se me escape, cada pastor, cada ministro que vaya a dar una palabra a X sitio, primero debe estar ministrada, debe estar revelada por el Padre. Nosotros no podemos predicar simplemente porque yo entiendo que ese pueblo merece esto, porque yo siento eso, no. Tiene que estar revelada, porque cuando Jesús anduvo aquí, le preguntaron que en nombre de quién él predica, si es a nombre de él o a nombre de otro Dios, con todas esas hazañas que él estaba haciendo. Él dijo, la doctrina que yo traigo no es mía, es de mi Padre. Amén. Todo lo que yo hago, lo hago por mi Padre. La enseñanza, cómo él predica, su léxico y todo. Porque Jesús, recuerda que en una parte le preguntan a Jesús, ¿cómo tú predicas de tal manera, tan diferente a los demás, sin tú ni siquiera ir a la escuela? Si tú ni siquiera tienes un fundamento educativo, ¿cómo tú predicas con ese vocablo, con ese léxico? Así le preguntaban a él, a Jesús. Y él decía, la doctrina de mi Padre. Amén, amén. Yo creo que ha sido una gran bendición. Bendigo a mi hermano David de manera especial. Amén, amén. Esa palabra que Dios le ha dado. Yo creo que cada persona ha sido bendecida que ha podido escuchar esta palabra. Bendecimos cada radio escucha
a cada persona que se pudo conectar para escuchar palabra de Dios. Amén. Así que oramos para que esas vidas sean bendecidas de Él. Amén. Padre, gracias por este momento. Gracias por tan esta agradable. noche, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Gracias Señor, por tu el fundamento, Padre amado. Señor, de tu palabra. Pedimos Gracias, que esa Señor, sana por tu doctrina, edificación. Señor, penetre en nuestro corazón. Gracias, Señor, Que usted nos por tu ayude a lluvia. avanzar. Gracias por tu a palabra a estar bendita. fundamentado en Gracias tu por palabra, esa enseñanza, en Señor, tus que nos preceptos, dejaste, tu enseñanza, para poder Señor, entenderte, para poder vivir conocerte una más, vida agradable, una vida para poder santa y tener, pura Señor, delante de tu presencia, tu bendición, Señor. tu favor, tu Bendice mirada, a cada Señor. persona, Señor, en esta Bendice a noche. cada persona, Declaramos Jesús, tu que gracia está y tu viendo, que está favor, escuchando en este para momento, gloria de Padre. tu nombre, Señor. Que tu Santo Espíritu Danos esté ministrando una sus noche almas, su agradable. mente, que le esté convenciendo de pecado, Jesús. Para gloria de tu nombre. En Para el gloria y nombre honra de tuya. Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bendecimos a cada persona. Que el Señor le dé un sueño maravilloso, reparador, que renueve su fuerza como la del búfalo. Bendiciones. Amén y amén. Amén.